Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? Que nos ha dado vida, que en medio de las dificultades o de la enfermedad podemos ver tu poder manifestándose en nosotros. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos la palabra, tu santa palabra, Señor, el mensaje que tú nos has dejado en las Escrituras, Padre. Gracias porque has puesto en el corazón de cada uno de ellos el que podamos aprender juntos, el que podamos edificarnos mutuamente, Señor. Gracias, Padre. Y quiero pedir y suplicar, Señor, que tú tomes el control de esta clase, toma el control de mi boca, toma el control, Señor, también de la atención de mis hermanos, de su mente, de su corazón, de su ánimo. Fortalécele, Señor, y que ningún sueño nos distraiga, Padre. Nos ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición, y hoy, Padre, estamos aquí agradecidos. Por el nombre de Jesús, Salvador y Señor de nuestra vida. Amén y amén. Amén. Hermano Gus, antes de que empiece su clase, la otra semana le quería comentar, pero yo creo que si el Señor le dio la orden a la higuera de que le diera un higo, es porque él tenía el poder y la higuera de obedecerle, ¿no? Sí, hermana, probablemente. Aquí lo que nosotros hacemos, hermana, es tratar también como de darles el mayor dato, que pueda ser el dato, digamos, hay muchas imágenes o muchas figuras, digamos, en el lenguaje que están en la escritura, que hay veces que lo podemos entender literal, o hay veces que lo podemos entender también en un sentido figurado. Pero eso, hermana, nos lo da el contexto del pasaje. Entonces, en este caso, cabe la posibilidad, hermana, que sí, efectivamente, Jesús pudiera obrar un milagro, pero también, si nosotros también no debemos olvidar la alimentación humana de nuestro Señor Jesús. Entonces, para que nosotros, permítame, tienes abierto tu micrófono, sí, y van a escuchar los hermanos que apenas vas entrando tarde. Entonces, pues bueno,
Entonces le decía, hermana, le repito, vamos a, pero podemos si quiere profundizar, pero sí, es una buena observación, hermana, podría ser. Pero mi punto de vista es que ahí el Señor más bien utiliza una imagen, o incluso ni siquiera el Señor Jesús, el autor del Evangelio, que evoca el episodio de nuestro Señor Jesucristo maldiciendo a la higuera, lo hace con un sentido simbólico. Ese es mi Sí, lo punto de entiendo. vista. Sí. Ajá. Pero también otros puntos de vista, hermana, son absolutamente válidos. Entonces, usted no tenga temor en disentir o decir, hermano, yo con esto no estoy de acuerdo. Recuerde que somos la iglesia del Señor y nos edificamos mutuamente. ¿Estamos bien, hermana? Sí, hermano, gracias. No, ¿de qué, hermana? Pues bien, vamos a comenzar. Perdón, va a ser un dígame, comentario chusco. dígame. Decía mi maestro de teología sistemática, puedes no estar de acuerdo conmigo y no hay ningún problema, pero Claro. puede afectar tu calificación, entonces ten cuidado. Nada, nada, adelante, hermano. O sea, aquí sí algo que a mí me gusta mucho, hermanos, es que podamos tener múltiples visiones, eso sí, que nos podamos informar bien, y yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Yo también me puedo equivocar, entonces, por eso yo siempre convoco o evoco el concepto de iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí la única absoluta verdad la tiene el Señor. Lo demás, hermanos, somos, podemos hacer comentarios, podemos disentir, podemos incluso decir, hermano, yo respeto su opinión, pero esto yo lo veo de esta manera, y está bien, hermanos, porque es algo que incluso vamos a ver el día de hoy, de cómo se comportaba la primera iglesia, porque a veces tenemos una imagen de la primera iglesia un poco idealizada, y vamos a ver que el Señor Jesús obró de manera poderosa a través de su Espíritu Santo en la iglesia, pero también en la iglesia, como todos hermanos, hay una dimensión humana y había puntos de vista, había disensiones, había muchas cosas y aún así, con esos defectos humanos, el Señor trabaja y se enaltece, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, hermanos. No sé si alguien, creo que el hermano Juan Carlos Biguri había alzado la mano, ¿no? Bueno, entonces, hermana, ¿me ayuda con la presentación, por favor? Muy bien, hermanos. Pues mire, seguimos en nuestra serie de Armonía del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, ya pasamos a otro periodo de la historia de la iglesia y de la predicación de la iglesia. Y bueno, obviamente pasamos del periodo digamos, de vida, de muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo para pasar al periodo de expansión de la iglesia. O si lo queremos ver más espiritualmente, hermanos, pasamos al periodo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro curso sigue siendo Armonía del Nuevo Testamento, pero ya vamos a enfocarnos en la expansión de la iglesia, en el ministerio, sobre todo, hermanos, en el ministerio de Pablo. Porque si hubo alguien que fue un heraldo en las misiones, fue el apóstol Pablo. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, es tema 1, entonces, Armonía del Nuevo Testamento, y es la expansión de la iglesia, la expansión de la iglesia. Usted puede observar esa imagen que le puse ahí. ¿Qué episodio evocará esa imagen? ¿Qué se imagina, hermanos? Esa pequeña ilustración que puse ahí. El Pentecostés. Puede ser que sea el Pentecostés, claro, la predicación de Pedro. Hubo incluso en el libro de los Hechos, hermanos, vamos a ver que Pedro va a ser la actitud de Pedro ya descrita en el libro de los Hechos, y después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, que el Señor Jesús se va y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, vamos a ver que Pedro va a tener un cambio de comportamiento total, hermanos. Mientras Pedro negó al Señor Jesús, tenía un comportamiento timorato, temeroso, Pedro ahora, hermanos, va a actuar con mucha valentía, y eso es algo que también nosotros vamos a poder observar, cómo los apóstoles, hermanos, no tenían todavía claro la magnificencia, el poder del Señor, el poder del Maestro, porque para ellos, hasta antes de la resurrección, el Señor Jesús pues podía ser, era el Maestro, y
y quizá era el Mesías, ¿no? El Señor Jesús daba, digamos, estas pequeñas avances del Mesías, pero a ellos como que no les quedaba claro. Pero después de la resurrección, hermanos, para ellos les va a quedar muy claro y entonces constantemente ellos van a evocar en los episodios que vivieron con el Señor Jesús, pero ahora ya van a estar claros, para ellos ya va a estar nítido la enseñanza que el Señor Jesús les compartió a ellos. Entonces, repito, nuestro tema de hoy, el tema 1 es la expansión de la iglesia. La siguiente, hermana Mari, por favor. Muy bien. Y hermanos, si ahí ponga atención en la primera pregunta que les puse ahí. ¿Cuál es el libro que nos relata la expansión de la iglesia? Pues el libro de los Hechos, ¿no? Hecho. El libro de los Hechos, naturalmente. Ahí, hermana, si le puedes dar clic para que aparezca la respuesta. Es el libro de los Hechos. Efectivamente, hermanos, el libro de los Hechos es un testimonio muy fiable acerca de la expansión de la iglesia. Si no fuese, hermanos, por el libro de los Hechos, no tendríamos noticia de cómo funcionaba la iglesia en aquellas primeras décadas. Entonces, los Hechos, el libro de Hechos constituye un tesoro verdaderamente invaluable, hermanos, invaluable porque nos da muchos elementos para entender la vida de aquella iglesia primitiva. Nuestra segunda pregunta, hermanos, es, ¿qué podemos conocer del libro de los Hechos? Ya les adelanté un poquito de información, que el libro de los Hechos, hermanos, es un libro invaluable. Pero ¿qué podemos conocer acerca del libro de los Hechos? La siguiente, hermana, por favor. Mi respuesta, hermanas. ¿Qué podemos conocer del libro de los Hechos? Primero, hermanos, el libro fue escrito en el año 80, en el año 80 después de Cristo. Entonces, ¿por qué en el año 80, hermanos? Es decir, porque Lucas, el autor, hermanos, escribe con posterioridad. Lucas va a recoger todos los testimonios, toda la tradición oral, también la tradición escrita, para, hermanos, escribir el libro de los Hechos y dejar un testimonio fehaciente y real, hermanos, de lo que sucedió en los primeros tiempos, de cómo el Señor empezaba a actuar. Mire, le voy a pedir que abra su Biblia y busquemos Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, Hechos, capítulo 1. De hecho, si usted abre su Biblia, por lo general va a decir Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero realmente también, hermanos, son los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que obró a través de los apóstoles. Entonces, Hechos 1:1, hermanos. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí Lucas, hermanos, nos dice, en el primer tratado di testimonio de lo que Jesús había hecho. ¿Cuál fue ese primer tratado, hermanos? El libro de Lucas. El Evangelio, naturalmente, hermanos, el Evangelio. Incluso, hermanos, hay algunos especialistas que sugieren que Lucas probablemente quería escribir una narración, hermanos, que fuera continua, que del Evangelio que escribió al libro de los Hechos no hubiera ninguna distinción. Pero ¿cuál cree que pudo haber sido la limitante de Lucas para dejarlo todo, digamos, en un solo manuscrito? Pues la limitante de Lucas, hermanos, era el espacio. ¿Por qué el espacio? ¿Se acuerda en aquel momento, hermanos, en qué se escribía? ¿En qué? En rollos, exactamente, hermanos, se escribía en rollos. Y un rollo, hermanos, más o menos podía medir entre 9 a 12 metros. Si había un rollo de más de 12 metros, era muy difícil, tanto para el escritor, hermanos, como para el lector, poder manipular el rollo. Entonces, probablemente el Evangelio de Lucas se haya escrito en un rollo de 9 a 12 metros,
Y por eso ya el libro de los Hechos, pues ya no quedó ahí, por eso dice, en el otro tratado, en el otro tratado. ¿Por qué, hermanos? Porque acá ya está escribiendo en otro rollo. Ahora sí, como el programa, en otro rollo distinto, ¿no? Entonces, respuesta, hermanos. El libro fue escrito en el año 80 después de Cristo. Y entonces Lucas, hermanos, recoge todo el material. Todavía para este momento quedan algunos personajes que conocieron al Señor Jesús. Y entonces Lucas, hermanos, Lucas empieza a recoger esos testimonios y a darle coherencia, a darle orden. Y entonces el producto de esa ardua investigación, hermanos, va a ser el Evangelio de los Hechos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que esta investigación ha sido exclusivamente humana, sino fue el Espíritu Santo el que movió a Lucas a hacer esta investigación y a dejar también un testimonio fehaciente de lo que sucedía. Hay veces que nosotros, hermanos, o podemos querer pensar que el espíritu está peleado con el intelecto. Y vemos que no. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro que da testimonio de que el espíritu, la fe, no está peleado con la razón y con el intelecto. Las dos pueden interactuar, las dos se nutren mutuamente. Y aquí por eso nosotros tenemos un libro coherente, ordenado y con mucho esfuerzo e inspirado sobre todo por Dios. Segunda cosa, ya lo dije, hermanos, su autor fue Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Lucas era médico de profesión, hermanos. Entonces, vemos que Lucas era un hombre preparado. Lucas era un liberto. Entonces, hay algunos que piensan que Lucas probablemente también, hermanos, pudo haber sido un esclavo de Teófilo. Aquí más que sea un liberto o un esclavo, porque había esclavos que eran preparados. Incluso, hermanos, se daba el caso curioso de que podría ser que el dueño de esclavos no supiera leer ni escribir, y en cambio sus esclavos sí supieran leer y escribir. Entonces, pero bueno, Lucas, hermanos, era un liberto. Es decir, hermanos, podría ser que todavía estuviera como esclavo con Teófilo, o podría ser que ya se le hubiera dado la libertad, pero que en algún momento Lucas pudo haber sido un esclavo, eso parece muy probable, y bueno, pues es casi un hecho, es casi un hecho. Ajá. Entonces, también es un buen amigo y médico de Pablo, un buen amigo y médico de Pablo. ¿Por qué? Porque estuvo acompañando a Pablo. Hermana Noemí, adelante. Gracias, Gus. Buenas tardes. Perdón mi ignorancia, ¿qué es un liberto? Un liberto es un esclavo al que se le ha dado la libertad, hermana. Ah, Ajá. Sí. gracias. ¿No? ¿De qué, hermana? En la sociedad romana, en la sociedad de aquellos tiempos, hermano, también había clasificaciones sociales, clasificaciones incluso legales, podríamos decir. El término más correcto sería, había clasificaciones legales. Como hoy también las hay, hermanos. Por ejemplo, no es lo mismo ser un ciudadano mexicano con todos los derechos, ¿no? Y todos los deberes que implica, a lo mejor estar en México en calidad de residente temporal. El residente temporal, por ejemplo, uno de los derechos que tiene limitados es el derecho al trabajo. Un residente temporal no puede trabajar, no puede ejercer ese tipo, no puede obtener alguna ganancia producto de su trabajo. Que otra calidad que existe también, hermanos, es el residente permanente. El residente permanente ya puede trabajar, hermanos, pero muchas veces estas calidades, bueno, a lo largo de la historia de México han cambiado, y en algunos casos incluso para poder trabajar, pues han necesitado, hermanos, pues se necesita un permiso de trabajo, o también, hermanos, una visa de trabajo. Bueno, no te haces residente, pero tienes una visa de trabajo, tienes el permiso del país. Pues así como en México, hermanos, en la sociedad romana sucedía lo mismo. Había esclavos, había libertos, había hombres libres, había ciudadanos romanos, en fin, hermanos, había un gran mosaico legal en cuanto a la personalidad, vamos a llamarlo así, hermanos, jurídica de cada uno de los que, digamos, formaban parte del Imperio Romano. Pero bueno, por ahí escuché que el hermano Juan Carlos Viguri iba a hacer un comentario. Hermano Juan Carlos, adelante.
Ah, ¿no? Ah, bueno, entonces escuché mal. Bueno, entonces, ¿qué podemos saber, hermanos, del libro de los Hechos? Primero, se escribió en el año 80. Su autor fue Lucas. Lucas era médico y era buen amigo de Pablo. Y era el médico de Pablo. La siguiente, por favor, hermana, por favor, hermana. Ahora, también, hermanos, como ya les adelantaba, Hechos es un escrito invaluable. ¿Por qué afirmamos que Hechos es un escrito invaluable? La siguiente, hermana, por favor. Respuesta. Es el único libro que se encarga de explicarnos, hermanos, de explicarnos el desarrollo de la iglesia. Es decir, en las cartas de Pablo vamos a tener efectivamente un testimonio de las diferentes iglesias ya instaladas. No olvidemos, hermanos, cuando pensemos en el término iglesia, pensémonos en el término, en la idea de personas reunidas en casas de diferentes tamaños, no iglesias como las que tenemos hoy, para que no caigamos en una confusión. Entonces no pierda esto de vista, este dato no lo deje ahí. Entonces, es el único libro que se encarga de explicarnos la expansión y desarrollo de la iglesia, hermanos. Por eso es un testimonio invaluable. Hoy, hermanos, por ejemplo, cuando queremos profundizar en la vida de los primeros cristianos, cuando queremos ir a las fuentes más arcaicas, por decirlo así, de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos constituye un libro invaluable. ¿Tendremos algunos otros escritos que nos podrían decir algo acerca de la iglesia? Sí los tenemos, pero la verdad, hermanos, es que son un poco más tardíos e incluso algunos escritos son polémicos. Son polémicos. ¿Qué significa que sean polémicos, hermano? No, que tratan de denostar, tratan de maltratar a la iglesia, incluso la predicación de los apóstoles, la predicación cristiana, muchos la van a tratar de superstición, porque realmente, hermanos, el crecimiento de la iglesia era tanto y estaba creciendo a pasos agigantados que, bueno, despertó las sospechas de la sociedad de su tiempo. Entonces, sin embargo, el libro de los Hechos, hermanos, es un testimonio fehaciente. Y ahí también, hermanos, si nosotros leemos con cuidado, vamos a poder encontrar las batallas, las luchas, las disidencias que había en la iglesia. Y eso es normal, es natural, porque la iglesia, hermanos, está conformado por seres humanos. Incluso en la actualidad también, hermanos, en las iglesias a veces hay desacuerdos, en las iglesias a veces hay opiniones encontradas, y eso es natural, es normal. Incluso yo diría, hermanos, es sano, siempre y cuando haya un método, haya una forma de arreglar. ¿Cuál es ese método? ¿Y qué es lo que debe de prevalecer? Es el amor. El amor, hermanos, es el que debe de prevalecer en la iglesia y es lo que permitió que la iglesia fuera adelante. La siguiente pregunta, hermana, por favor. ¿Cómo se estructura el libro de los Hechos? Para que nosotros nos demos una idea, hermanos, de cómo se estructura el libro de los Hechos, el libro se estructura en 3 partes, o yo les vengo proponiendo 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Hermana, por favor. La primera parte, la predicación en Jerusalén. La predicación en Jerusalén. Los primeros cristianos, hermanos, ¿no aparece ahí la cita, hermana, si le das clic? No. No, ¿verdad? Bueno, entonces del capítulo 1, hermanos, al capítulo 8, la iglesia principalmente se va a constituir de judíos que han creído al Señor, de judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías y como Dios. Entonces, y va a haber 2 calidades, hermanos, judíos palestinenses o palestinos, como fueron los discípulos del Señor Jesús, que estaban en la tierra de Palestina, en la región de Galilea, pero también, hermanos, va a haber judíos de habla griega, que van a venir de otras naciones. Le voy a poner un ejemplo de un judío de habla griega. Un judío de habla griega que fue un poderoso predicador fue Esteban. Esteban predicó el evangelio de Jesucristo. Entonces, Esteban era un judío griego, hermanos. Entonces, Timoteo también. Y particularmente, incluso, mire, vamos a ver, si quiere, busquemos, ya le digo,
Hechos capítulo 6, versículos 8 y 9. Capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice la escritura así: agradó la propuesta a toda la multitud. Ahí está hablando de la elección de diáconos, hermanos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos nombres, hermanos, son nombres. Esteban es Estéfanos, Felipe pues es Filipos. Entonces todos ellos eran judíos, hermanos, que tenían nombres griegos, pero que profesaban la fe judía. Pero cuando escucharon a Pedro, todos estos judíos procedentes de otras regiones que iban a la fiesta de la Pascua, aceptaron y recibieron la predicación y el mensaje de Jesucristo predicado en la voz de los apóstoles. Entonces, el libro, hermanos, se estructura una primera parte en la predicación en Jerusalén. Es nuestra primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 8. La segunda parte, por favor, hermana. Se le da clic por ahí. Listo. La difusión de la palabra en Palestina, hermanos. La difusión de la palabra en Palestina. Los discípulos empezaron a predicar fuera de Jerusalén, incluso cuando ya, digamos, el acoso de las autoridades sacerdotales, de los saduceos, de los terratenientes de Jerusalén, se hace más agudo, y después del arresto y también del martirio que sufre Esteban, la iglesia se dispersa, y particularmente los que se van a dispersar son los cristianos de habla griega. Les llamamos cristianos, pero no olvide que su origen étnico era judío. Entonces, la difusión de la palabra se da en Palestina. ¿Y a dónde van? Pues en el orden que el Señor Jesús estableció. Primero van a Samaria y después van al resto de la tierra. Entonces, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos, esto lo vemos, hermanos, del capítulo 8 al capítulo 14. Entonces, y nuestra tercera división del libro, la tercera, hermana, por favor, es la obra de los apóstoles entre los gentiles. ¿Quién fue el primer gentil, hermano, que recibió el Espíritu Santo? A ver, hermanos. Cornelio. Cornelio, efectivamente, Cornelio, hermanos. Cornelio es el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Es el primer gentil en recibir la predicación de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta ese momento todavía, fíjese cómo el Señor va revelando progresivamente y va teniendo, yo diría, hasta un cuidado pedagógico y didáctico con sus apóstoles, ¿no? O sea, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Les va mostrando, hermanos, cómo se va manifestando. Es decir, esta salvación no es exclusivamente para los judíos, es para todos, es para los griegos, para los partos, para los medos, para los árabes, para todos, porque Cristo murió por todos los pecados de la humanidad. Y entonces Cornelio, hermanos, va a ser el primero en recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces allí es también, vamos a leer que también se van a dar disputas ¿por qué, hermanos? Porque los judíos, hermanos, tenían una visión muy limitada. Ellos también, hermanos, tenían una visión incluso de raza. Ellos seguían creyendo, serían en el contexto, en el cuadrante, por decirlo así, de su cultura judía. Pero cuando el Espíritu Santo les lleva a predicar a los gentiles, pues se quedan maravillados. Eso, pues nosotros formamos parte, ¿verdad?, de la gentilidad. Para nosotros quizá hoy es algo bastante obvio, pero imagínense en ese momento. Es como hoy, no sé si usted ha tenido la oportunidad de convivir con personas judías. Son personas por lo general, bueno, los judíos más tradicionales, los que sí respetan su religión, porque hay judíos también que, pues no. Entonces, pero un judío, pues no ortodoxo, un judío asiduo a la sinagoga, pues es muy complicado, hermanos, es muy complicado, porque ellos prácticamente viven en una burbuja. Entonces,
lo mismo sucedía en este momento, ¿no? En los contextos geográfico en el que el Señor Jesús predica. Pero es tan maravilloso que la predicación del Señor va a todo el mundo. Entonces, el libro se divide en tres: la predicación en Jerusalén, la difusión de la palabra en Palestina, y la tercera parte en la obra de los apóstoles entre los gentiles. Y esto, bueno, hermanos, del capítulo 14 hasta el final del libro, el capítulo 28. Entonces, ¿hasta aquí usted, hermano, tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo que quiera añadir? Hermano, No, bueno, bueno, vamos a pasar. Adelante. perdón. Bueno, sí es una duda, porque bueno, creo que el libro de Hechos, cuando el pasaje de Cornelio creo viene en el capítulo 9, Sí, sí, ¿verdad? En el capítulo 10. Pero 10. en el capítulo 7 vemos al eunuco etíope, y también decide, ¿cómo se llama? Pide a través de Felipe ser bautizado, ¿verdad? ¿Quién le Sí, en invita a ser el bautizado? 7. En el capítulo Así es, 8. hermano, sí. Ajá, Te lo busco. pero Ya. bueno, Ajá. dice en el versículo 38, capítulo 8, y mandó Ujú. parar el carro y descendieron ambos al agua de Felipe y el eunuco y le bautizó. Pero ya después no menciona nada acerca de que haya recibido el Espíritu Santo. ¿Algo nos puedes Así. comentar de eso? Pues probablemente, hermanos, aquí nos podríamos mover en el terreno de la especulación. Y como en esta clase tenemos la libertad de movernos en el terreno de la especulación, entonces, si no hace referencia, hermano, es probablemente, o el autor lo omitió porque únicamente nos quería dar como un, como un adelanto, pero lo que yo creo en mi punto de vista, hermano, es que hay que acordarnos, hermanos, que Felipe es un judío griego, y entonces como judío griego no vive digamos, él tiene una visión del mundo más cosmopolita, más abierta, que pues, lo voy a decir con todas sus letras, que los discípulos de Jesús, que eran un poco, que solo habían vivido toda su vida en el contexto de Palestina. En cambio, Felipe, pues era un hombre judío, había recibido el mensaje de Jesús, y quizá para él no hubiese limitación al predicar el evangelio, pero probablemente también, hermanos, al ser un judío, también no habría un problema. ¿Por qué? Porque también había personas a los que se les llama precisamente prosélitos o temerosos de Dios, que aceptaban la enseñanza judía. Entonces, eran pocos los conversos al judaísmo, eran muy pocos, pero podía haber conversos al judaísmo. Entonces, probablemente, hermano, aquí, en ese contexto, no hubiera una limitación, y para Felipe no hubo una limitación, porque Felipe era un judío griego, no estaba limitado por, digamos, esta cuestión étnica, esta cuestión geográfica. Y en cambio, hermanos, cuando sucede el episodio con Cornelio, lo que sucedió es que precisamente Pedro y todos los apóstoles y toda la comunidad que seguía a Jesús desde Palestina, para ellos sí resultaba todo una novedad. ¿Por qué? Porque ellos precisamente estaban en un contexto más limitado, en un contexto, yo diría, incluso nacional, en un contexto de una nacionalidad judía, que los judíos somos el pueblo de Dios. Y entonces a Pedro, digamos, predicarle y ver que decían el Espíritu Santo, y además la calidad y la autoridad que tenía Pedro en la iglesia, pues realmente sí resulta ser una novedad. Entonces, eso para mí me parece que puede ser una respuesta aceptable en relación a esto. No sé si No, sí, quiera sí. añadir algo más, hermano. No, está muy bien, me parece correcto, y también creo que esa era la finalidad de que el autor así lo hiciera, así lo plasmara. Claro, claro. Pero bueno, ahí, hermanos,
yo diría como, es buen tema de investigación, ahí hay que ponernos a investigar y todo, porque eso es lo maravilloso de la Biblia, que podemos investigar y va surgiendo más curiosidad y curiosidad, y hay que profundizar, efectivamente hay que profundizar. Hermana Karina. Hola, buenas tardes. Hola, Sí hermana. tengo una duda, porque no sé si a lo mejor llegué un poco tarde o así, pero quería saber por qué. Eh, habla, por ejemplo, estaba leyendo Hechos 2, en el capítulo 2, donde habla que mucha gente recibió el Espíritu Santo, y bueno, pues ahí no sé, o sea, es que a mí no me queda claro en qué parte, ahorita que estabas diciendo establecimiento de la iglesia en Jerusalén, cómo estaba dividiendo en tres partes el cómo se divide la cronología de hechos, pero Ajá. igual, como que siento que de pronto ese hecho aislado del que reciben el Espíritu Santo tantas personas, no, bueno, quiero suponer, ¿no? Y no lo sé. Eso significa que a partir de ahí las personas empezaron a reunir en el nombre de Jesús, digamos, como congregarse a partir de esa sabiduría o que se tiene a partir de Hechos 2, que es el día del Pentecostés y bla, 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 ¿no? Pero Ujú. esa es una duda que sí tengo de verdad de hace unos días. Ajá. Y dije, bueno, voy a aprovechar para preguntarla a ver si me dan un poco más de luz. Esa era mi duda, ¿no? Ah, bueno, no hay problema, hermano, no hay problema. No, recordemos que, a ver, la predicación de Jesús, Jesús le va a predicar principalmente sí a la gente de Israel, a los judíos, pero también el Señor Jesús le va a predicar a otras personas. Incluso lo veíamos en algunas de nuestras clases, que él predicó en Tiro, predicó en Sidón, predicó en Decápolis, Ajá, en diferentes ciudades de Decápolis. Entonces, eh, y además también cuando el Señor Jesús muere, cuando el Señor Jesús resucita, pero en ese periodo los que conformaban la comunidad del Señor eran 120 personas. Entonces, y el Señor les pidió que se mantuvieran firmes, porque descendería sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se confirmaría que el mensaje, que la predicación del Señor Jesús iba a ser? Esto lo vemos en el capítulo 2, en el primer discurso de Pedro donde, donde precisamente Pedro empieza a predicar y dice que se convierten como 3,000. Esta era una señal visible de que precisamente a partir de ahí la predicación se iba a extender. Es el momento en el que se inaugura la predicación, es el momento en el que el Espíritu Santo desciende también sobre los apóstoles es para la predicación. Incluso el Señor Jesús eh, les dice en el capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces, versículo 7, bueno, 8, pero recibiréis poder. Es decir, a partir de que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, es cuando ellos, cuando reciben el poder para predicar. Incluso por eso hacía el señalamiento de que la actitud de Pedro se va a modificar, porque Pedro de negar 3 veces al Señor Jesús, de mostrarse timorato, adquiere ese poder del Espíritu Santo que lo, digamos, que le da el valor para poder predicar en Jerusalén. Entonces, no sé si contesté. sí, sí, porque justo esa era la duda, así de, bueno, mientras estuvo Jesús, la verdad es que creo que nadie entendía que hasta Sí, ese día la gente ya no tuvo miedo porque pues todo el mundo se fue a esconder el día de la cruz, nadie como que entendía, entonces esa era la parte de Hechos en donde no entendía del, ay, pero cómo, pero sí ya me aclaraste, muchas gracias. sí, hermana. Sí, incluso por eso el Evangelio de Marcos es un evangelio que constantemente va a usar la expresión de, pero ellos no entendían el mensaje, pero ellos no entendían el mensaje, ¿no? Incluso el mismo Señor Exacto, Jesús en algunas parábolas les dice, esto es para ustedes, no es para que lo entiendan otros, ¿no? No es para que lo entiendan fariseos y saduceos. Entonces, pero sí, pero ellos van a tener una absoluta y plena claridad de la deidad, de la divinidad del Señor Jesús, y es a partir de la resurrección y de la mesianidad. ¿Qué significa la mesianidad? Que Jesús era el Mesías, es a partir de la resurrección, porque recordemos también aquel episodio, hermanos, donde van
dos hombres, dos discípulos de Jesús, no sabemos sus nombres, pero los dos discípulos en camino a Emaús. ¿Y qué dicen ellos? Nosotros pensábamos que este sería el que redimiría a Israel. Es decir, ellos todavía no tenían ese convencimiento, sino es con posterioridad a la resurrección que, digamos, todo se muestra, ¿no? Con mucha claridad. Entonces, pues bueno, espero que haya quedado aclarado. Gracias. Sí, hermana, seguimos con la presentación. Entonces, vamos a ver la cronología de la iglesia más primitiva, hermano. Entonces, hermana, ¿puede poner el primero, por favor? Y ahora sí, hermanos, vamos a ir en orden, porque el primero es, los discípulos permanecen en Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen, eran de Jerusalén. ¿Quién les mandó? Jesús. Sino que esperasen la promesa del Padre. ¿De quién es la promesa? Del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos, hermanos, van a permanecer en Jerusalén obedeciendo la orden de, ¿y dónde es Jerusalén? Tierra judía. La segunda, hermanos, por favor. La elección de Matías. 1:26, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 26. Dice, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Con los 11 apóstoles. Es decir, hermanos, si usted lee un poquito antes, es el apóstol Pedro el que se levanta en medio de la congregación, narra cómo sucedieron los eventos, incluso dice que Judas con el dinero va a comprar un campo, y entonces que va a llevar el nombre de Aceldama, que significa campo de sangre, y ahí se va a suicidar. Pero entonces, dice el apóstol, palabras del apóstol Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, tenía que haber uno más, hermanos, que fuera testigo de la resurrección de Jesús. ¿Y quién era ese uno? Había dos candidatos, hermanos. El primero, Barsabás, llamado Justo, o sea, por sobrenombre Justo, y el segundo, Matías. Dice la escritura que oraron y entonces echaron la suerte, es decir, un método de elección que ellos utilizaban y era muy común, y cayó sobre Matías. Y Matías viene a constituir el testigo número 12 del Señor Jesús. Y además también, hermanos, si leemos con bisturí, nos vamos a dar cuenta que aparte de los 12, aparte de las mujeres, aparte de todos aquellos que son nombrados con, valga la redundancia, con nombres propios en los evangelios, había otros más anónimos, pero que también seguían a Jesús. Entonces, dentro de esa comunidad de 120 que le comento. Entonces, vino después, hermanos, después que permanecieron en Jerusalén, vino la elección de Matías. ¿Qué sucedió después, hermana? Fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo del 2 al 3. Y dice la escritura, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo cayó en forma de lenguas. Es decir, hermanos, una manifestación sobrenatural de el Espíritu Santo para dar testimonio. Ahora, muchas veces este pasaje, hermanos, ha sido confundido. Hoy hay prácticas en iglesias que ellos hacen balbuceos y dicen que son lenguas. Esas no son lenguas, ese no es el testimonio bíblico. Veamos más adelante, hermanos,
¿qué son las lenguas? Y dice, bueno, vamos al versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, capítulo 2, 5. Judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué llama la atención que diga, no son galileos? Porque los galileos tenían fama de ser gente instruida, poco instruida, de ser gente realmente, incluso hermanos, ignorante. Entonces dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Sirene. Hermanos, la manifestación del Espíritu Santo, las lenguas que ellos empezaron a hablar eran idiomas. El hecho milagroso, el signo milagroso de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos fue que empezaron a hablar en otros idiomas, en idiomas que naturalmente ellos no conocían, pero eran idiomas, porque dice que los demás les entendían. La siguiente, hermana, por favor. Gus, Dígame. Gus, ¿alguna vez estudiando un comentario decía, a lo mejor no hablaron en otro idioma? Aquí el milagro fue que entendieron en su idioma, ¿no? No sé, digo, pudiera ser una alternativa. A final de cuentas, pues no se trata de ver si hablaron, no hablaron, en qué idioma, etcétera, ¿no? Sino que, como tú dices, es el Espíritu Santo el que estaba proclamando el mensaje para todos. Claro, claro. Aquí yo lo que diría es que habría que irse al griego, pero en la traducción castellana dice hablar, dice en el versículo 8, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. Entonces, pues ellos están hablando de dicción, pero también es válida también ese comentario. Entonces, como siempre digo, a estudiar, hermanos. La siguiente. La iglesia, hermanos, después de esto dice que tenía un solo espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos la promesa. Ellos iban a tener poder para enfrentar lo que se venía. Capítulo 2, versículos 43 al 47, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces dice que la iglesia tenía un solo espíritu, que había una liberalidad, había una generosidad, había también, hermanos, hay algunos comentaristas también que dicen que esta es una forma de comunismo muy primitivo. A mí la palabra comunismo, y entonces los comentaristas ahí se debaten, bueno, pero no es el comunismo de Marx, o sea, no, esa palabra es confusa. Había una idea comunitarista, una idea de comunidad, no comunista, de comunitarista. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque también las sinagogas se organizaban así. Recuerde que ellos eran judíos, que habían creído en el Señor. Entonces, para nosotros parece muy novedoso, pero si usted se da cuenta, hasta la actualidad, los judíos siguen teniendo muchas organizaciones muy comunitaristas. La iglesia, hermanos, también tenía en un principio una organización comunitarista, y más bien a eso nosotros debemos de tender. ¿Y qué podemos obtener? Principios. Pues dice que vendían sus propiedades. No vamos a vender nuestras propiedades, pero tenemos que tener un corazón generoso, hacerlo con liberalidad. Dice que comían con sencillez de corazón, compartían los alimentos, dice que no había necesidad. Entonces, algo que también, hermanos, la iglesia tradicional y a lo largo de la historia es el cuidado de los necesitados,
de los necesitados de la iglesia y por fuera de la iglesia. Entonces, esto era algo visible, algo notorio, algo que incluso dice, teniendo el favor con el pueblo. No solamente era algo interno, sino que este ejemplo se veía, ¿no? Entonces, la iglesia tenía un solo espíritu. La siguiente, por favor. También, hermanos, pues bueno, aquí viene ya la parte difícil, la persecución de Pedro. Y eso lo vamos a encontrar. Eso no lo voy a leer porque es muy largo. El 22 van a perseguir a Pedro y a Juan. Entonces, incluso les van a potenciarlo, son los sacerdotes, son los saduceos, y los saduceos, hermanos, también eran terratenientes. Incluso dice la escritura, ahorita no puedo buscar el versículo. Ay, Exigieron, no te oímos. Lo último no escuchamos. ¿ahí me oyen, hermanos? Sí, Hola, hola. Ya sí, te ya. oímos, ya. Ok, hermanos. Entonces, ellos exigieron, hermanos, pues esta parte de, digamos, me quedé en que, bueno, parecido a lo que sucede en la actualidad, ¿no? Vamos a la siguiente, hermana, por favor. Unidad y liberalidad de la iglesia. Entonces, pues vamos a ver, hermanos, lo mismo. La iglesia, después de saber que hay una persecución, de que incluso son llevados a la cárcel, la iglesia va a orar en el versículo 32 al versículo 37. La siguiente, hermana, por favor. ¿Sí se me oye bien? De repente se corta. A ver. Ya, se supone que ya estoy conectada ahora sí bien. Entonces, voy a ir incluso un poco más despacio. Entonces, vamos a ver también, hermanos, el episodio de Ananías y Zafira. Pues vamos a ver que ellos intentaron mentirle a a la iglesia, a los apóstoles, y entonces, hermanos, pues ellos, producto de esta mentira, pues van a caer muertos. La siguiente, hermana, por favor. ¿Sí se oye? Sí, sí, ¿Hola? sí. Ok, entonces, vamos a ver, hermanos, que va a haber una segunda persecución, que es por parte hacia Pedro y Juan, en el capítulo 5, versículos del 17 al 42. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos siguen predicando. Pedro sigue predicando. Por eso le digo, la actitud de Pedro se vio modificada cuando él recibió el Espíritu Santo. Cuando él entendió por completo el mensaje de Jesús. Ya no era un hombre temeroso. Incluso no sé si usted se acuerda de esa escena cuando le dicen, cuando él va a negar al Señor Jesús y le dices, sí, sí, tú eres de los que lo siguen, porque hablas como ellos. Y él dice, no, yo no soy. Entonces, y aquí, hermanos, en cambio, Pedro va a predicar con vehemencia. Entonces, incluso ahí va a haber una parte donde lo mismo, hermanos. Ya no Pero se oye. Pero sigue oyendo entrecortado, vos. Ya no se oye nada. Vamos a esperar un momento. voy.
Listo, hermanos, ahí. ¿Sí ya se oye, hermanos? Pero ahora se Se oye oye con eco. Ahí. Ahí está. Ok, entonces, pues bueno, ya me conecté desde mi celular, hermanos. Entonces, esperemos que ya no haya. Si me ven muy cerca, no es porque tengo que leer las letritas. Entonces, pero bueno, viene la segunda predicación, hermanos, y incluso ahí, bueno, se levanta Gamaliel, va a ser una especie de defensa. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, pues va a venir lo que ya les adelantaba, es la elección de los 7 diáconos. ¿Por qué? Y aquí también, mire, dice, en aquellos días, que es capítulo 6, versículo del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Acuérdense, cuando aquí la escritura dice los griegos, no se refiere a la gente de nacionalidad griega, sino se refiere a los judíos griegos, a los que ya formaban parte de la iglesia. Dice, hubo murmuración contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y bueno, eh, para solucionar esto, el apóstol Pedro dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, hermanos, veíamos que eran de un mismo espíritu, pero también en la iglesia se presentaron conflictos. ¿Por qué, hermanos? Porque había una naturaleza humana. Entonces nosotros también, hermanos, no nos debemos de asustar cuando de repente tengamos un disgusto o no estemos de acuerdo con algo como iglesia. Es lo más normal porque eso también sucedía, hermanos, en aquellos primeros tiempos. Más bien, esto nos invita a ponernos en el ejemplo de la iglesia primitiva, a ponernos y decir, a buscar solución. ¿Y cómo la buscaron? ¿Cómo la buscó y cómo sugirieron los 12? Dice, hermanos, que buscaron gente con sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Todos los problemas, hermanos, incluso en la vida, se resuelven con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Entonces, y no es una excepción, también los conflictos que se puedan dar dentro de la iglesia. Entonces, también para que no tengamos esa imagen idealizada de la iglesia y que casi todos flotaban y no nadie pecaba y no había, no, sucedía, hermano, sucedía como sucede ahora. ¿Por qué? Porque también todos estamos en el proceso de ser perfeccionados hasta alcanzar la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, por favor. También dice, hermanos, me voy a acercar un poquito, dice defensa y martirio de Esteban. Y bueno, hermanos, Esteban entonces era uno de los diáconos, y Esteban predicó, ahí está la cita, hermanos, Esteban predicó fuertemente y dice, hermanos, y Esteban lleno de gracia, capítulo 6, versículo 8, y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjese qué tremendo, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, hermanos, también nosotros, para defender la palabra, para defender el mensaje auténtico del Señor Jesús, lo tenemos que hacer en el mismo tenor que lo hacía Esteban, que es con sabiduría y en el poder del Espíritu Santo. La siguiente, hermana, por favor.
También dice, va a venir ya después la persecución, hermanos, la persecución de Saulo. Saulo, que bueno, es el apóstol Pablo, y entonces dice que cuando estaban ya por matar a Esteban, hermanos, después de que Esteban pronuncia un largo discurso, les muestra la palabra, les muestra el evangelio, la predicación, entonces dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Incluso este es un testimonio, hermanos, de que aún un homicida porque bueno, no era un homicida como tal, pero pues sí, porque va a perseguir a muchos cristianos, pero también, hermanos, el Señor es capaz de transformarlo. Y por eso se va a convertir en un apóstol con una notoriedad muy grande. Entonces, pero aquí va a pasar, hermanos, va a aparecer Saulo, que es Pablo, en la escena. Y eso lo vemos en capítulo 8, versículo del 1 al 3. La siguiente, hermana, por favor. Felipe y el etíope, creo que aquí es 8:26, ya lo que nos decía el hermano. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, y bueno, ya la historia también la conocemos. Entonces, de eso ya adelantábamos un poco. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, la conversión de Saulo. Entonces, vamos a ver, hermanos, ayer incluso bromeábamos, ¿no? Que decía, y que tradicionalmente pensamos, dice, no, Saulo se cayó del caballo cuando el Señor Jesús le llama, ¿no? Y decimos, pues yo no veo, ¿verdad? Que dice que se cayó, ¿verdad? Dice cayendo a tierra, pero no dice que de un caballo o de una mula o que se tropezó, nada, dice cayendo, ¿no? Entonces lo importante no es si era un caballo, una mula o iba con guaraches, no. Lo importante es que el Señor Jesús le llamó. Lo importante es que el Señor y que él recibió el llamado del Señor Jesús. Incluso las palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, muchas veces, hermanos, cuántas veces nosotros hemos sido también esos Saulos, ¿no? O cuántas veces nosotros hemos sido esos cristianos perseguidos. Entonces aquí vemos el llamamiento de Saulo, del apóstol Pablo. La siguiente, por favor. Y Saulo en Jerusalén. Entonces esto lo vamos a ver el capítulo 9 al versículo 26 al 31. Del versículo 26 al 31. Aquí ya Saulo ya empieza a predicar. Saulo ya va a tener un absoluto y total convencimiento. Entonces, muchas cosas van a suceder en este proceso. Entonces, dice, versículo 27 del capítulo 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquel que perseguía la iglesia, ahora se convirtió en un heraldo de la iglesia, en la predicación del mensaje de Jesús, de los hechos y palabras de Jesús. Entonces, la siguiente, hermana. Muy bien, vamos a pasar ya a nuestras conclusiones, hermanos. Si se da cuenta, en este breve resumen, hermanos, tenemos la cronología más antigua de que sucedió en la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es donde está ubicada, en Jerusalén. Y en un principio, hermanos, estuvo conformada por judíos. Por eso, hermanos, cuando dice, por ejemplo, la iglesia que Dios fundó está en Roma o está en Pakistán o está en... No, la iglesia que no es una institución, sino la iglesia somos la comunidad de creyentes, somos usted, somos yo. La iglesia comenzó en Jerusalén. La iglesia empezó a predicar en Jerusalén y de ahí se extendió a Samaria y hasta el resto de la tierra. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener? Primero, que Lucas se esforzó, hermanos, en presentarnos un relato de la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, no debemos desdeñar el estudiar la palabra, el profundizar en la palabra, el buscar, hermanos, comentarios bíblicos, diccionarios, concordancias.
nosotros, hermanos, que valoramos la escritura, que valoramos los escritos, somos los primeros obligados a profundizar, a buscar más y más alimento y entonces también poder entender. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque vemos que Lucas se esforzó en ello. Si Lucas no hubiera hecho este esfuerzo, probablemente, hermano, pues ese tiempo se nos perdería, como hay algunos episodios de la iglesia que resultan muy difíciles estudiarlos porque no hay muchas fuentes. Entonces, sin embargo, nosotros contamos con una fuente fidedigna, como es como es el libro de los Hechos. Segunda conclusión, hermanos. El libro de los Hechos nos presenta un panorama valioso de la vida de la primera iglesia, de la elección de los diáconos, de la predicación de Esteban, la predicación de Pedro, cómo estaba conformada la iglesia por judíos palestinos, por judíos griegos, cómo hablaron en otras lenguas o entendieron otras lenguas, en fin, los hechos maravillosos, cómo el poder del Espíritu Santo estaba obrando, ¿no?, en la iglesia. Y la tercera conclusión a la que vamos a llegar es que la iglesia tuvo momentos complicados por amenazas internas y externas, pero el Espíritu de Dios siempre la ha hecho victoriosa. ¿Cuál fue una amenaza interna? Ananías y Zafira. Ellos sustrajeron de la heredad que habían vendido. Entonces, ¿qué fue otra amenaza interna? La murmuración que hubo sobre la repartición a las viudas. Pero a pesar de esas amenazas, el Señor, con su Espíritu, llevó adelante a la iglesia, porque el único que lleva adelante a la iglesia, a nosotros, a los creyentes, es Dios. Amenazas externas, hermanos. Bueno, esas son mucho más claras. La persecución, hermanos, que sufrieron de los judíos, de los sacerdotes, de los saduceos, de los gobernantes. Y a pesar de esta predicación, hermanos, a pesar de que vamos a ver que por lo menos en 3 ocasiones Pedro y Juan van a estar en la cárcel, ellos van a seguir adelante, ellos van a continuar en la predicación, ellos ya no van en sus fuerzas, sino van en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay veces, hermanos, en la actualidad, algo que hemos descuidado mucho es la doctrina del Espíritu Santo. Y por eso también se han levantado mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Pero nosotros vamos viendo aquí en la Biblia cuáles son los hechos del Espíritu Santo. Aquí no hay confusión, aquí no hay lugar a dudas, aquí está. Entonces, no nos pongamos a querer adivinar o ver. Aquí está en la Escritura cómo actúa y cómo procede el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo procede dando valor, dando fortaleza, dando espíritu, dando sabiduría. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, hermanos, estas son nuestras 3 conclusiones. No sé si usted tenga alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Sí, hermano. ¿Se puede? Explícito. Adelante, hermano. Sí, pues, es muy bonita la clase y tenemos que tener, recordar que en esos tiempos, pues ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Casi la tradición era pasar el mensaje de, ahora sí, hablar, ¿sí? Uno hablaba y el otro recibía y el otro volvía a hablar. Entonces se hacía lo que podemos llamar el teléfono descompuesto, ¿verdad? Y sucedía muchas veces, de ahí que muchas veces ha habido escritores que han sacado libros apócrifos diciendo maravillas de la infancia del niño Jesús o cosas por el estilo que en realidad pues, la escritura no lo dice, pero que se llevaba esa tradición de andar precisamente pasando mensaje de uno a otro. Pero me gustaría señalar esto en el libro, en la segunda carta de Pedro, porque se me hace muy, ¿cómo se llama? Reforzar que incluso los mismos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, conocían el poder del Espíritu Santo y ellos acentuaron y le dieron validez precisamente al ministerio de Pablo. Entonces en la segunda carta de Pedro, si el que guste ir al capítulo 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí no está precisamente el apóstol Pablo, Pedro, certificando la validez de los escritos de Pablo, ¿verdad? Entonces, Claro, era algo que pues nos trae la riqueza precisamente a raíz del libro de Hechos, pues que lo que hizo Lucas en su trabajo, pues también a nosotros nos enriquece 20 siglos después y nos da un panorama amplio, amplio de lo que fue los principios de la iglesia cristiana. así es, hermano. Sí, y muy, muy buen pasaje, hermano. Así es. Digamos, como que le dan el visto bueno, ¿no? A la predicación de Pablo, porque pues más adelante lo vamos a ver, cuando también el apóstol Pablo va a empezar a predicar, pues su ministerio y su apostolado va a ser cuestionado, va a ser seriamente cuestionado. Hoy en día, agregando a lo que dice nuestro hermano Juan Carlos Viguri, hoy en día para nosotros Pablo es wow, lo máximo. No, 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 el apóstol Pablo tenía un denuedo, escribía de una forma maravillosa, pero Pablo, hermanos, Pablo también fue duramente cuestionado, su apostolado fue cuestionado, fue rechazado en muchas iglesias, o sea, no fue nada fácil. Por eso también, y ya después la iglesia va a retomar el camino, pero en un primer momento, como ya lo adelantaba mi hermano Juan Carlos Viguri, ellos no tenían una Biblia como nosotros. El Nuevo Testamento todavía no se escribía. ¿Qué era lo que ellos tenían? El Antiguo Testamento. Ellos tenían la palabra de Dios, pero tenían solamente el Antiguo Testamento. Tenían lo que se llama la Tanaj, las escrituras, ¿no? Entonces, del Antiguo Testamento. Y de ahí, y eso, hermanos, también no completo. Había quizás una iglesia que podía tener la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, había quien tenía otros rollos quizás de los profetas, y así, hermanos, se iban compartiendo las iglesias, y además también, como dice el apóstol, como dice el hermano Juan Carlos, ya lo anda haciendo el apóstol, hermano, como dice el hermano Juan Carlos, las epístolas de Pablo, pues también, hermanos, fueron adquiriendo poco a poco y la iglesia fue entendiéndolas como inspiradas. En un primer momento ya Pedro las reconoce y Juan y todos los reconocen como inspiradas, pero van a pasar los siglos para que pues se vaya conformando el canon del Nuevo Testamento. Entonces sí, y además también había otras cosas que decía mi hermano el teléfono descompuesto. Podía pasar que hubiera un teléfono descompuesto naturalmente, por eso hubo también muchas herejías, pero también, hermanos, circulaban pequeños como panfletitos que se llamaban dichos de Jesús, o en griego eran los logia. Los logia eran pequeños dichos, palabras o sentencias de Jesús que iban también circulando de iglesia en iglesia. Incluso, hermanos, a la manera de que como hoy entregamos folletos, también, hermanos, era como una especie de folletería para enseñar a los nuevos conversos. Entonces, pues esto es muy interesante y es muy hermoso. Y pues bueno, vamos a estar penetrando en todas estas cosas, hermanos. A mí, si yo le confieso, hermano, a mí la materia que más me gusta y lo que a mí me apasiona es la historia de la iglesia. O sea, porque me hace pensar, me hace imaginar tantas cosas, me traslada a aquel momento. Eso sí, soy un apasionado de eso. Pero la próxima semana, hermanos, estaremos ya entrando de lleno con el apóstol Pablo. Vamos a ver algunas cosas y pues en nuestra siguiente clase, nuestro hermano Juan Carlos Viguri nos estará instruyendo, ¿verdad? Ya, porque ya lo andaba elevando a categoría de apóstol, hermano. Ya nos estará instruyendo el hermano acerca de los inicios del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? ¿Yo puedo comentar algo? Adelante, hermana. No, lo que estamos diciendo el hermano Vigur es muy cierto, pero también yo quiero agregar,
pues nada más ni nada menos tenían el ejemplo de Jesús, o sea, la vida de Jesús, o sea, ahora sí que reciente, o sea, qué más puede uno pedir, ¿no? Imagínate haber vivido en esa época, haber visto todo lo que Cristo predicó, ver cómo caminó en este mundo, entonces pues nada más ni nada menos el ejemplo de Jesús, ¿no? También ellos tenían para poder predicar a los demás. Así es, el ejemplo de Jesús prevalecía, las palabras del Señor Jesús prevalecían, entonces el testimonio iba, como dice la hermana, de boca en boca, o sea, ellos lo tenían, como dice la hermana, fresquecito, fresquecito, pero claro, cuando llegamos al año 80, pues ya muchos ya se hacen viejitos, ya, entonces, pero después, por eso se tiene que poner por escrito, pero para ese momento, hermana, efectivamente, como usted ya lo señala, el ejemplo del Señor estaba así, o sea, así, ¿no? Entonces, muy buena observación, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Gus, Dígame, hermana. buenas tardes. En Hola, el, hermana. en el PDF que nos diste para empezar a leer, hay una parte que me encantó porque dice que Pablo, desde el momento en que tuvo contacto con Cristo, en esa conversión, quedó tan dominado por su influencia que por todo lo restante de su vida deseó ser un eco de lo que era Cristo. Entonces, yo también soy de la idea de mi hermana, de que nosotros no le conocimos físicamente, sin embargo, si hay un fuego en nuestro corazón cuando leemos la palabra y vemos el propósito que él tenía en este mundo. Y entonces, Claro. yo creo que para todos tiene que ser como ese conocerlo y de inmediato dejar que él domine nuestra vida. Claro, así es, hermana. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ese mismo espíritu que manifestó señales, pues las tiene que manifestar en nosotros. Frutos del espíritu: paz, amor, dominio propio, valor. Incluso, hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado o visto que se venga un avivamiento a la iglesia, ¿no? Pues yo diría, hermano, si quiere un avivamiento a la iglesia, pues léase Hechos. Lean Hechos, porque qué más vivo, qué testimonio más vivo, qué más avivamiento que seguir el ejemplo que tenemos aquí. No necesitamos un evento especial para avivarnos, no necesitamos un eclipse solar para avivarnos. No, lo único que nosotros tenemos que hacer para avivarnos es conocer la palabra de Dios, interiorizarlas y hacernos decir, yo formo parte de esta iglesia, yo formo parte de eso, o sea, de lo que predicó nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Juan y nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermana, qué más avivamiento que ese, ¿no? Entonces, alguien más, es que sí, me apasiona, hermano, me apasiona. Se nota. Entonces, ¿alguien más, hermanos? Hermanito quería comentar algo. Adelante. La hermana Karina también levantó la mano. Ajá, a ver, hermana. Hablando de la pasión, el apasionamiento hacia la palabra de Dios. Estaba un poquito fuera de tema, pero bueno, estaba escuchando en las redes sociales, llegué a ver algunos comentaristas y debates. Y por ahí sacaron algún tema acerca de que muchos evangélicos se están regresando a la iglesia católica. Y eso a mí me pareció extremadamente, pues, alarmante, ¿no? Digámoslo así. Pero creo que tenía razón el pastor que llevaba este debate, porque estamos pasando también vacas flacas en la iglesia evangélica. La gente ya no se está apasionando de la palabra de Dios como era décadas atrás, ¿verdad? Y esto lo debemos de volver a retomar, porque a final de cuentas esta es la verdadera ¿cómo se llama? Proporción que tenemos para alimentar nuestro espíritu y llenarnos de fe y no estar Claro. con tradiciones humanas. Así es, hermano, así es. Y algo también que hemos dejado es de discipular, hermanos. Hemos dejado también muchas veces de discipular. Invitamos a alguien o van a la iglesia, sí reciben al Señor, pero los dejamos a la deriva. Y entonces, y no, o sea, porque a veces tenemos cosas que hacer, a veces suceden muchas cosas.
Pero hermanos, también tenemos que volver nosotros a eso, a esos rudimentos, al discipular, ¿no? O sea, a los nuevos creyentes, como lo hacían en aquellos tiempos la iglesia. Hermana Karina, adelante. Hola, hola. Pues, ahorita que estaba hablando de apasionar, pues, y a mí me llamó mucho la atención, pues le digo que, pues, o lo he traído en la mente en estos días, sí, ahora sí que es el espíritu, ¿no? Pero cómo habla Pablo y dice, en Joel, bueno, o sea, dice, Joel habló en las escrituras de esto y dice, a los jóvenes les dará, bueno, como tipo palabra o revelación, y a las personas, ancianas, bueno, pues sí, a las personas maduras les dará sueños y revelaciones. Entonces yo creo que es importante, pues, no sé, para mí ahorita que decía también Sol, es importante empezar a pedir a Dios esas riquezas que Dios da nada más, porque no vienen solitas. Digo, ya sé que el enemigo puede dar revelación, también puede dar visiones, ¿no? Pero yo creo que es bueno, como en Santiago dice, pidan y se les darán así. Yo creo que son las cosas que necesitamos volver a pedirle a Dios, ¿no? Que nos dé revelación de su palabra y del espíritu, ¿no? Porque yo creo que por eso no nos llama la atención, o a pocas personas les vemos que no hay pues sí, ese gusto por la palabra, ¿no? Esa emoción, por ejemplo, a mí sí me da, ¿no? Y todavía me da. Pero creo que yo he orado mucho por eso también, en la parte de que me dé como bien tú dices, ¿no? Ese avivamiento. Entonces es eso, nada más era lo que quería comentar, porque pues yo creo que el espíritu también da pues ciertas revelaciones y algunas visiones, o a mí sí me ha pasado, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con esa parte en la que uno quiere como sensaciones y pues no, por ahí tampoco no va, ¿no? Es que la palabra revela solita. Ajá, exactamente era lo que iba a decir, hermana. La revelación más fiel aquí está. Esta es la revelación más fiel. Entonces, lo demás, o los sueños que podamos tener, puede ser que el Señor nos dé un sueño, no lo niego. El Señor nos puede dar un sueño, es también una forma que el Señor tiene de comunicarse, pero ¿cómo podremos distinguir si un sueño o alguna experiencia también es de parte de Dios o simplemente es fruto también de quizás puede ser fruto de mi emoción, quizás incluso puede ser la confusión, como lo que ya mencionabas, Karina? Aquí está. Esta es mi regla objetiva para poder evaluar todo este tipo de manifestaciones. Porque en la iglesia, decía también ahorita mi hermano Juan Carlos Viguri, en la iglesia que está viviendo momentos de vacas flacas, y eso es verdad. Hoy ya no les gusta leer la Biblia a los cristianos, y ya nada más es lo que el pastor dice, lo que los líderes dicen. No, eso no es lo que la Biblia dice, es lo que nosotros, por eso la iglesia somos un cuerpo, por eso la iglesia tiene dones, por eso la iglesia no la movió exclusivamente Pablo, exclusivamente. Hay muchos cientos de cristianos, hermanos, que no tenemos los nombres, que son anónimos y que predicaron el evangelio con la misma vehemencia que lo hizo Pablo, que lo hizo Pedro, que lo hicieron los 12, ¿no? Vemos el ejemplo del propio Esteban. Es más, hermanos, la carta a los romanos es una carta de presentación del apóstol Pablo a los romanos y les presenta la predicación. Pero esa iglesia de Roma no la había fundado Pablo. Esa iglesia la fundaron otros hermanos que predicaron, otros que también fueron testigos de la obra del Señor Jesús. Entonces, tenemos noticia de esos hermanos, sabemos sus nombres, no lo sabemos, pero su huella, su impronta quedó por eso Pablo va y se presenta, porque también había un crecimiento muy fuerte en la iglesia de Roma. Entonces, así nosotros, hermanos, también nosotros tenemos que ir de nuevo a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos avive, y todo lo tenemos que pasar por el filtro de la Biblia. Todo, hermano, lo tenemos que pasar
por el filtro de la Biblia. Todo lo que compete a lo espiritual, pasarlo por el filtro de la Biblia. Porque es nuestra regla objetiva. Ahí ya no hay pierde. Ahí ya no hay pierde. Entonces, pues bueno, hasta ahí, hermanas. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos, son 7:30. Me gustaría Oye, que... Jos, perdón, yo creo que 2 dígame. minutos sí aguantamos. Oye, la revelación ya terminó, se cerró la revelación. Lo que tenemos ahora es que el Espíritu Santo nos da luz para entender esa revelación, pero Claro. la revelación ya se cerró. Sí, esa palabra como revelación a veces se presta a confusión. Más bien, sí es como ya lo está aclarando la hermana Mari, es el Señor nos va iluminando para entender la palabra de Dios, porque la revelación ya fue dada, la revelación está aquí. O sea que entonces lo que decía de Joel es prácticamente para esos primeros cristianos. Así es, porque... Para que se toda la- guiaran ellos, porque no había Biblia, ¿no? Exactamente, como decía el hermano Juan Carlos Viguri, no había Biblia, todo iba de boca en boca, y entonces algo que también, digamos, le daba, vamos a usar palabras humanas, algo que certificaba, ¿no? Que certificaba que era palabra de Dios, que Dios estaba actuando, era que hubiera un hecho prodigioso. Entonces, hoy nosotros ya no requerimos de ese hecho prodigioso. Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo hechos prodigiosos naturalmente. El Señor sigue obrando milagros naturalmente. Pero por eso también la Escritura dice, bienaventurados los que sin haber visto han creído, ¿no? Entonces, y también el Señor nos advierte de en el postreros días se levantarán falsos maestros que engañarán por la comezón de oír, y entonces los llevarán con fábulas. Y hermanos, realmente a veces dígame qué más fábula hay que decir que el espíritu de la mesa, el espíritu de la silla, el espíritu de no sé qué, o sea, eso es fantástico, ¿no? O sea, fantástico en el sentido de que hay en el mundo de la fantasía. Entonces, sí, hermanos, eso precisamente era, digamos, lo que certificaba, ¿no? Y yo decía, en los postreros días, ¿cuáles son estos postreros días? ¿Hoy? ¿Ayer? Los postreros días son desde que comenzó el ministerio de Jesús, desde que vino a la iglesia. Siempre ha habido falsos maestros, siempre ha habido falsos profetas, y siempre también ha habido cristianos llenos del Espíritu, cristianos estudiosos, que han presentado respuesta a todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso la palabra siempre es actual. Bueno, ¿alguien más, hermano? ¿No? Bueno, vamos a orar, hermanos. Creo que fue una clase muy bonita. También, pues, para que usted, pues, reflexione, para que nosotros, pues, podamos, ¿verdad?, profundizar más en la palabra de Dios. Entonces, y que el Señor también, mediante el estudio, mediante la lectura, por la oración, por medio de la guía del Señor y del Espíritu Santo, pues vayamos cada vez entendiendo más y más y más la palabra. Yo no le recuerdo, yo no tengo la última palabra la tiene Dios. ¿Y dónde va a encontrar usted respuestas a sus dudas? En la palabra de Dios. Pues vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana Mari si nos puede despedir en oración, por favor. Bendito Padre, en verdad estamos gozosos, nuestro corazón se llena de gratitud por tu palabra, por lo que aprendemos a través de ella. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene el propósito de transformar nuestras vidas y que cada uno de nosotros nos parezcamos más a Cristo, que prediquemos, que salgamos, que compartamos la buena noticia. Gracias, Padre, por esta bella clase, gracias por cada uno de los hermanos que pudieron estar. Gracias por el instrumento que tú has usado. Gracias, Padre, porque ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Agradecidos, Señor, deseamos que nuestro descanso sea reparador y que el día de mañana, lo que resta de la semana, podamos darte la gloria y la honra a través de obedecer tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Gracias, que tengan hermano. bonita noche. Muchas Que gracias. descansen. Muy buenas noches. Descansen.
Saludos, hermano. Saludos a la abuela, ya se me pasó. Nos vemos. Hasta luego. Quiero decirte, amigo, que Dios es todo amor. Lo que Él hizo conmigo, siendo yo un pecador, me libró del castigo, de la condenación, dando a su propio Hijo medio de salvación. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy, nueva soy. Tú me dirás, yo nunca he tomado licor, cumplo con mi trabajo, soy un trabajador, no le doy mi dinero a ningún jugador, hago el bien cuando puedo, no soy sordo al dolor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy, nueva soy. De todas tus bondades se agrada el Salvador, mas las obras no salvan, solo salva el Señor. De todas esas cosas, dale tu corazón y entonces serás libre de la condenación. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy, nueva soy. Tú me dirás, yo nunca he tomado licor, cumplo con mi trabajo, soy un trabajador, no le doy mi dinero a ningún jugador, hago el bien cuando puedo, no soy sordo al dolor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy,